Buenas tardes a todos, todas y todes a esta tertulia organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Santa Bárbara. Debo corregir, Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de California en Santa Bárbara. Mi nombre es Cecilia Méndez y yo soy la directora del programa. Les doy una cordial bienvenida a todos, todas nuevamente. También soy profesora en el Departamento de Historia. Antes de empezar a presentar a nuestro distinguido panel, quería anunciar también que de aquí a 2 semanas vamos a tener una tertulia acerca de Nicaragua. Las tertulias son eventos que organizamos periódicamente y últimamente estamos haciendo las tertulias en forma de mesas redondas acerca de situaciones críticas que se dan en América Latina, sobre todo, para discutirlas. Ahora, teniendo la ventaja de la web, teniendo la ventaja del Zoom, nos podemos tomar ciertas libertades y ciertos lujos, como invitar personas a nivel internacional, y esa es una de las tertulias, digamos, la más internacional que hasta ahora hemos organizado. Esta tertulia va a ser toda en castellano. Para otros, el castellano es español, es lo mismo. Yo digo castellano porque soy sudamericana. Y va a haber un canal de traducción simultánea al inglés. Quisiera agradecer profundamente a varias personas. Lisa McAllister es la persona que ha estado realmente detrás para que este evento sea de lo mejor organizado, detrás de los aspectos técnicos también. Es un profundo agradecimiento. También estamos con una asistente, una estudiante, Eresi, y también quisiera agradecer profundamente a mis colegas Alves Ferrara y Viola Miglio, que gentilmente aceptaron nuestro pedido de hacer la interpretación. Sin esas personas, esto no podría haber ocurrido. Esta mesa originalmente estaba pensada solo para tratar los temas de Chile y de Bolivia. Debido a la situación que últimamente está ocurriendo en el Perú, algunas personas me han pedido que se hable un poco del Perú. Yo soy peruana, sigo mucho los acontecimientos, entonces si se da el tiempo, yo voy a hablar un poquito después que hablen mis colegas, y si no se da el tiempo, vamos a pasarlo para la cuestión de debates, entonces veamos cómo se va a desenvolver, porque son hechos muy graves. La discusión, quiero anunciar cómo va a ser la dinámica del debate. Cada panelista va a presentar por un máximo de 18 minutos sus puntos de vista y balance de lo que ocurre. Luego vamos a abrir, bueno, si se da el tiempo, yo también voy a hablar unos minutos sobre el Perú. Y ahí pasa a dirigir la mesa mi queridísimo colega de Black Studies, Jaime Alves, profesor Jaime Alves, que está en este momento en Brasil. Entonces, luego las preguntas se van a mandar por el Q&A, o sea, pregunta y respuesta. El chat está cerrado. Las personas que están viéndonos en Facebook, vamos a hacer un esfuerzo para también incorporar sus preguntas, aunque las preguntas que se van a ver de plano, en principio, son las del Zoom. Pero vamos a hacer un intento a ver cómo nos sale, porque estamos jugando con múltiples canales de traducción y es un poco complicado. Bueno, sin aburrirlos más con preludios, quisiera pasar a presentar a nuestros invitados. Javiera Barandiarán es profesora asociada del Departamento de Estudios Globales de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ella es también directora del programa de Educación en el Extranjero o Education Abroad Program, Chile en Argentina, del cual nuestra universidad UCSB es sede. En este momento nos acompaña desde Santiago, ¿no Javiera? Santiago de Chile. Ella ha escrito extensamente sobre temas de democracia en Chile, medio ambiente, y le doy una cordial bienvenida.
El profesor Tathagata Ravindran es antropólogo. ¿Puedes hacer un wave? Maybe. Es antropólogo y profesor en el Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI en Colombia. Escribe sobre identidades indígenas, ha publicado muchísimo sobre eso, movimientos sociales, etnia, etnicidad, raza en América Latina, y su geográfica es Bolivia. Él nos acompaña desde Colombia, ¿no? ¿Estamos en qué ciudad? No se oye. Estoy en Cali. Nos acompaña desde Cali, Colombia. Nuestra invitada, yo diría estelar, porque es una persona de una proyección pública extremadamente importante en Bolivia, es María Galindo. María Galindo es boliviana, quizá muchos de ustedes que están conectados la conocen. Es integrante y fundadora del colectivo anarcofeminista Mujeres Creando. Se define como radialista en un programa de Radio Deseo, ¿no? Es grafitera, se trata de grafito, productora audiovisual, escritora y militante lesbiana pública. Quisiera también leer algunos de sus trabajos. Su formación académica es licenciada en Psicología y en Ciencias de la Educación, y también ha sido profesora universitaria. Es autora de la tesis de la despatriarcalización en el contexto del proceso constituyente boliviano, coautora de la tesis de feminicidio como crimen de Estado, coautora de la propuesta de prostitución autogestionaria que se desarrolla en cooperativas de prostitución en Bolivia, y alguna de sus, solo para citar ejemplos de sus otros trabajos, y si fuésemos un espejo de la otra, por un feminismo no racista, y muchos otros trabajos más. Bueno, hay otro que me parece un título provocador también que quisiera leer: Ninguna mujer nace para puta, en coautoría con Sonia Sánchez, editorial La Vaca Argentina. Es una de las voces más críticas de Bolivia actual, es obviamente un personaje muy polémico también, y es un gusto y un honor para nosotros tenerte, María, y tener a todos ustedes. Muchísimas gracias, y sin más, creo que pasamos a comenzar la mesa. ¿Quién va a empezar? Pues estábamos en orden. Yo pienso que podría empezar Javiera, y de ahí sigue Tagatatan, y de ahí sigue María. Bueno, entonces, ¿me ayudas, Jaime, a controlar el tiempo, por favor? Yo les voy a decir, o Jaime, por favor, nos avisa estos 15 minutos y después le damos 3 minutos más para que sean 18, ¿ok? Sí. Dale. Ok. Empezamos. Muy bien, muchas gracias, Cecilia, por la invitación y por tenerme aquí. Yo voy a tratar de ser muy breve, en parte porque muchos de ustedes en UCSB que me están escuchando, yo sé que ya me han escuchado antes y seguro que saben parte de esta historia, y quiero centrarme realmente en las cosas más corrientes. Pero no puedo dejar de empezar haciendo un poco de propaganda, de publicidad para todos los estudiantes del pregrado que están en la audiencia. Este es el momento de ir a hablar con tu oficina de EAP, del programa de estudios en el extranjero, porque es ahora que se están aceptando las aplicaciones, se está empezando el proceso de postulación para estudiar en el extranjero en Fall 2021, o sea, lo que nosotros llamamos el segundo semestre de 2021, y UC EAP tiene programas en México, en Costa Rica, Chile, Argentina, en Brasil también. Se me olvidó ponerlo acá en el slide, así que por favor vayan a pedir información, y como van a ver, Latinoamérica es un lugar sumamente interesante para estar en estos momentos, así que no se me ocurre mejor momento para venir a estudiar acá en el continente. Bueno, voy a estar hablando sobre el proceso de reforma constitucional que se está viviendo en Chile. Voy a empezar muy brevemente con una historia, o sea, la historia de cómo llegamos a este punto, los hitos políticos que hay que saber, el resultado del plebiscito del 25 de octubre, recientemente, hace menos de un mes que se dio este plebiscito, que nos permite pasar a los siguientes pasos, los pasos más
desafiantes de este proceso de reforma constitucional. Entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? En 1973 hubo un golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende, entra al poder el militar Augusto Pinochet y se queda en el poder por 17 años. Uno de los grandes logros de su gobierno fue en 1980 imponer una nueva constitución. Y esa constitución es la que sigue vigente en Chile hoy y la que hoy se quiere reformar. En 1990 se produce la transición a la democracia y en 2019, o sea, hace justo un año, se produce lo que se ha venido a llamar el estallido social o el estallido chileno. Chile despertó, es otra consigna común. Y el principal resultado de ese estallido, que de muchas maneras fue un estallido sin precedentes en la historia de Chile, el principal resultado fue un acuerdo político entre los partidos políticos por una reforma de la Constitución de 1980. Entonces, en ese proceso que estamos ahora desde el 25 de octubre que se inicia ese proceso. ¿Por qué una reforma constitucional? ¿Cuáles son los aspectos más problemáticos de la Constitución del 80 que se quieren reformar? Primero de todo, esa Constitución la protección que le da a los derechos sociales es muy baja. Entonces, por ejemplo, en el área de la salud o en el área de educación, protege el derecho a elegir salud o a elegir dónde educarse, pero no protege el derecho a la educación. Entonces, lo que hace eso, conjunto con el punto 2 acá en mi diapositiva, es que protege más el derecho al comercio, a hacer negocio y los derechos de propiedad, que los derechos sociales y civiles de las personas. Entonces, un poco como aquí hay una foto de un graffiti que saqué yo en la Universidad de Chile, en la sede central de la Universidad de Chile, hace ya varios años, la foto del 2011, diciendo Chile lucras con todo. O sea, todo en Chile está a la venta y todo se convierte en negocio, desde la educación, a la salud, a las pensiones, absolutamente todo. Entonces, ese es un tema grande. Tercer tema, punto acá en mi diapositiva, es que la Constitución del 80 limita mucho el poder legislativo y el poder del voto. Es lo que se llama una constitución llena de trabas y llaves. O sea, esto fue a propósito, una constitución con candados, es el otro término, que ese es un término técnico, en el sentido que viene de los ideólogos de la Constitución. Y el cuarto punto es que crea un Estado subsidiario. Entonces, esto quiere decir que el Estado solo puede hacer lo que está expresamente habilitado para hacer, mientras que el sector privado puede hacer todo lo que no está explícitamente prohibido. Y esto quiere decir que en la práctica el Estado no puede hacerse cargo, no puede intervenir cuando hay, por ejemplo, una pésima calidad en la educación, porque eso se interpreta que empieza a infringir en el derecho al libre comercio, al derecho de los comerciantes de hacer la educación como quieran. Entonces, estos son como los 4 problemas de la Constitución que hay que corregir. ¿De dónde viene esto? Del neoliberalismo. Voy a saltarme esto por la falta de tiempo, pero puedo volver si hay preguntas sobre esto. Entonces, 18 de octubre de 2019 comienza el estallido. Esta es una foto del centro de Santiago, aquí en la parte a la izquierda al fondo, es lo que se vino a llamar la Plaza Dignidad, oficialmente es Plaza Italia o Plaza Baquedano, es como el centro neurálgico de la ciudad donde se celebran los campeonatos de fútbol y se hacen todas las grandes protestas. También puedo responder más preguntas luego, porque hay mucho ahí que analizar sobre este estallido, cómo se dio, etc. Por ahora lo importante a resaltar es que esto fue un movimiento popular y desorganizado, en el sentido que no hubo organizaciones sociales, partidos políticos, dirigentes, no hubo ninguna organización obvia detrás de todo esto. Fue realmente una revuelta popular y fue además transversal,
transversal en términos de edades, había gente desde niños hasta ancianos, transversal en socioeconómico. Puedo también hablar más de esto, pero en ese momento salió gente desde todas las partes y se escuchaban cacerolazos, incluso en los barrios más acomodados de la ciudad. Entonces realmente esta sensación de que fue una revuelta masiva y muy transversal y que duró meses, o sea, incluso con mucha represión policial, la gente no se fue a sus casas, no abandonaron la calle y siguieron insistiendo. Y uno de los grandes logros que se logró fue este pacto, se llamó el Acuerdo por la Paz, un pacto entre los partidos políticos por una reforma de la Constitución. A mí me gusta citar aquí una diputada muy joven que hay acá, que dijo, un año antes del estallido, si tú hablabas de reforma constitucional en Chile, te trataban como si estuvieras fumando opio. Era algo totalmente imposible de imaginarse que esto fuera a convertirse en una realidad. O sea, realmente parecía algo súper lejos de lo que era posible. Sin embargo, a pesar de COVID, de la pandemia que obligó a retrasar todo, 25 de octubre, o sea, un año y una semana después del estallido, se celebra el plebiscito con participación, niveles de participación electoral históricos y donde casi el 80% aprueba no solo la reforma constitucional, sino también aprueba que esto se haga a través de una convención constituyente. Voy a hablar un poco más acá de qué se trata eso. De momento quiero decir que este plebiscito fue histórico por la participación, pero la participación en realidad no fue tan alta, fue solo un poquito más del 50%. Y esto es importante porque hay un plebiscito de salida en 2 años más, y para ese plebiscito de salida va a ser importante que salga aún más gente a votar a favor de esta nueva constitución que se va a redactar. Además, queremos que el proceso de su redacción sea muy participativo. Entonces, 50%, si bien es alto para niveles de Chile, no es tan alto. ¿Quién salió a votar en masa? La gente joven y las clases trabajadoras en las ciudades. Entonces, los barrios más pobres de Santiago, que tenían niveles de participación muy bajos en elecciones previas, ahí hubo una participación masiva. La participación fue baja en lugares donde pensamos que el rechazo seguramente tenía más apoyo. Entonces seguramente hay gente que hubiera ido a votar si hubieran pensado que el rechazo tenía más posibilidades de ganar. Gente mayor, también hay un efecto de miedo al COVID, alguna gente en las zonas rurales del sur de Chile en particular. Bueno, ¿qué viene ahora? Un año súper intenso de actividad electoral para los chilenos. Vamos a terminar el 2021 totalmente exhaustos de ir a votar. Ahora les voy a mostrar un poco más por qué. Pero la próxima gran elección es el 11 de abril, donde se van a elegir 155 delegados para esta convención constituyente. Todavía está en discusión qué va a pasar, si va a haber escaños reservados, o sea, delegados reservados para los pueblos indígenas. Esperemos que eso sea así. Se ha dilatado muchísimo esa negociación y esa discusión en el Parlamento. Y esta convención constitucional, constituyente, va a tener 9 meses, extensibles por 3 meses más, para redactar una nueva constitución, y luego a la salida va a haber un plebiscito de ratificación. A ver. Entonces, como les decía, el 2021 va a ser un año súper intenso de actividad electoral. Y aquí quiero resaltar como 2 grandes mensajes, son los 2 grandes desafíos a los que nos enfrentamos ahora la sociedad chilena. El primero lo resumo bajo representación y participación. Entonces, nos enfrentamos a una crisis
de la democracia representativa. Yo creo que esto es algo que va a salir mucho más en las conversaciones sobre Bolivia y Perú, donde los partidos políticos chilenos están totalmente desprestigiados, con niveles de confianza bajísimos. Sin embargo, ellos son los que controlan quién se va a poder presentar para esta convención constituyente. El ideal detrás de la convención constituyente es que iba a ser una convención de la gente, de independientes, del ciudadano común, de todos, representativa de toda la sociedad chilena. Pero esos independientes solo pueden tener los recursos para presentarse y tratar de ganar si es que son parte de un partido, porque se necesita esos recursos, esa logística para poder competir electoralmente. Luego, esto se va a dar en un año de grandes transformaciones electorales. Entonces, del 11 de abril no solo vamos a estar votando representantes a la Convención Constituyente, sino por primera vez en la historia de Chile se van a votar gobernadores regionales. Esto es tremendo, un cambio grandísimo, y también va a ir elecciones a alcaldes y a concejales. Entonces todos los representantes de la política local más importantes se van a estar votando en ese momento. Y a fin de año, en noviembre, es la elección presidencial. Entonces, mínimo vamos a tener 2 elecciones súper grandes y quizás hasta 4 si hay segundas vueltas. Entonces los partidos políticos van a tener un protagonismo muy fuerte y van a estar compitiendo de manera muy fuerte, cuando todo el deseo de esta convención constituyente es que sea un espacio para articular una identidad nueva, un consenso nuevo, algo participativo, abierto a todos, de llegar a nuevos consensos y no de estar compitiendo para sacar provecho político, para sacar el provecho del acceso particular al poder. Entonces, realmente, parte por el retraso del COVID, se dan estas condiciones un poco difíciles. Para que vean noticias frescas, fresh news, noticias nuevas de hoy, recién, hace una hora, en Twitter vi esto que les muestro. Por ejemplo, aquí vemos esta señora, Ruth Olate Moreno, que ha sido la dirigenta del sindicato de empleadas domésticas, que ha hecho un trabajo fuertísimo durante años para aumentar las protecciones a los derechos de las mujeres que trabajan en trabajo doméstico. Anunció hoy que ella se va a presentar a la Convención Constituyente, que es exactamente, yo creo, el tipo de personas que queremos que se presenten y que ganen puestos en la convención. Pero claro, lo va a tener que hacer afiliándose a un partido político. Entonces, ¿cómo se va a interpretar eso? Hay ahí todavía muchas incógnitas. Y también hoy, hace 2 horas, Camila Vallejo, que algunos de ustedes recordarán como la líder del movimiento estudiantil del 2011, a quien yo creo que podemos agradecer por todo lo que ha venido después de transformaciones políticas en Chile progresivas, vienen de lo que ellos lograron en el 2011. Ella hoy presentó un proyecto de ley para obligar a que la Convención Constituyente tenga mecanismos de participación activos y fuertes, y para dejarle a la Convención Constituyente la autonomía de definir ellos mismos cómo van a tomar decisiones. Twitter está on fire, o sea, hay mucha discusión ahí, toda la derecha se le vino encima a Camila Vallejo porque ellos quieren preservar que las tomas de decisiones sean por 2/3, que ha sido el mecanismo histórico de la derecha chilena para mantener el control sobre el poder, para mantener el control en la legislatura, en todas partes. Así que esas son las noticias de hoy. Quería decir, aquí en Chile no hay experiencia con participación pública masiva, institucionalizada, es algo que murió con el golpe de 1973. Además, a diferencia de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, no hay movimientos sociales organizados, no hay organización social, no hay sindicatos. O sea, eso es el triunfo del neoliberalismo acá, es que no hay con quién negociar. Somos solo individuos y una sociedad amorfa, no hay instituciones intermedias. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Es realmente
una interrogante muy fuerte. Mi último slide, mi última diapositiva aquí. ¿Qué debe hacer esta nueva constitución? Es el segundo gran desafío. Primero, representación y participación. Segundo, contenidos. Redistribuir poder es lo número uno a través de la descentralización. Chile es un país totalmente centralizado donde todas las decisiones se toman en Santiago. Plurinacionalismo, la Constitución chilena no reconoce los pueblos indígenas, no reconoce que existe cualquier tipo de pluralidad en el país. Entonces hay realmente bastante apoyo para que se reconozca el plurinacionalismo, lo cual sería realmente, o sea, para mí me da emoción pensarlo porque es como tan lejos del Chile en el que yo crecí. Derechos sociales, como dije antes, yo creo que hay que fortalecer el rol del poder legislativo y después revitalizar el Estado, o sea, reemplazar esta idea del Estado subsidiario con la idea de un Estado cuyo valor guía es la dignidad. O sea, entonces dignidad fue uno de los reclamos más fuertes del estallido. Entonces reemplazar la subsidiariedad con la dignidad, y esto yo creo que va por reconocer cosas como los derechos de la naturaleza, reconocer que la gente viene antes del lucro, y una de las cosas que va a ser de discusión muy fuerte es si el Estado tiene que recuperar ese rol que tenía siempre en la actividad productiva. Entonces, con eso termino. Gracias. Y para que vean cómo ha cambiado todo en dos días. Hace 2 días estaban todos todavía aquí contentos. Ganamos el plebiscito, ya se llegó el veranito, se levantaron las cuarentenas. Y hoy, entre Camila Vallejo, los sistemas de pensiones, que puedo hablar más en las preguntas, y también el gobierno reflotó el libre acuerdo transpacífico. Ya hay 4 convocatorias a nuevas marchas. Este viernes, la marcha más grande, que viene a ser eco de las marchas del año pasado. Recién se publicó esto hace 1 hora en Twitter. Así que ahí estaremos. Gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Pasamos a la presentación del profesor Tathagatan. A ver, tengo que stop share. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te oigo. Buenas tardes. Quiero agradecer a Cecilia Méndez y Jaime Alves para invitarme a esta tertulia. También es un gran placer compartir con María Galindo y Javiera Barandiarán. Lo que sucedió en Bolivia durante este último año ofrece lecciones muy importantes y abre muchas preguntas para reflexionar. Sin embargo, quiero enfocarme en una pregunta que revela la experiencia de Bolivia sobre la relación entre el neoliberalismo racial y la democracia. La elección de Evo Morales en 2005 fue producto de un ciclo de movilizaciones radicales contra las políticas neoliberales que diferentes gobiernos implementaron en Bolivia desde 1985. Las políticas del gobierno de Morales marcaron una interrupción en las políticas neoliberales. Por ejemplo, la nacionalización parcial del gas posibilitó un aumento en las regalías que las transnacionales del gas pagan al Estado. Eso permitió que el gobierno obtenga hasta 70% de los ingresos generados por los hidrocarburos. Eso a la vez facilitó un aumento en la inversión pública. El mayor papel del gobierno en la economía ayudó a la redistribución de la riqueza, tanto en términos de raza como de clase. Hay desacuerdos acerca de si las políticas del gobierno de Morales representan el postneoliberalismo o el neoliberalismo reconstituido. Sin embargo, no se puede negar el hecho de que las políticas de Morales marcaron una ruptura con la ortodoxia neoliberal. La restauración neoliberal ha sido una de las prioridades mayores de las oligarquías latinoamericanas y sus aliados imperialistas.
Cuando no se puede lograr este objetivo mediante elecciones, se buscan otras formas. Sin embargo, eso no es de extrañar, ya que el neoliberalismo se inauguró por primera vez en el mundo bajo una dictadura militar en Chile. El día 9 de noviembre de 2019, Evo Morales dejó su cargo después de que los jefes de la policía y las Fuerzas Armadas pidieron su renuncia. En el vacío de poder, los senadores de la oposición se reunieron en una sesión sin el quórum necesario, con menos de un tercio de los miembros, como pueden ver en la foto del lado derecho de la pantalla. Y Yanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó presidenta interina con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Los senadores del Movimiento del Socialismo, el partido de Evo Morales, no asistieron a la sesión, ya que la mayoría de ellos estaban en clandestinidad debido a la severa persecución política que sufrieron después de la renuncia de Morales. Algunas de sus casas habían sido quemadas y sus familiares secuestradas y torturadas. La foto en el lado derecho de la pantalla es el hermano de Víctor Borda, que seguía en la línea de sucesión. Secuestraron y torturaron a su hermano para que él no asuma la presidencia. Por lo tanto, el caso boliviano es diferente de los otros procesos de derechización en el continente, donde los partidos de la derecha ganaron las elecciones. En las elecciones generales de 2019, el partido de Áñez solo ganó alrededor de 4% de los votos en el país. A pesar de hacer reiteradas declaraciones de que su gobierno es de transición, la autoproclamada presidenta y su gabinete parecían tener mucha prisa por revertir todas las iniciativas importantes de la presidencia de Morales. Una de las prioridades del gobierno de Áñez ha sido la restitución de las políticas neoliberales. Se dieron posiciones claras de privatizar las empresas estatales, que son más de 60. Sabiendo que la opinión pública está en contra de esta posición, la estrategia que usaron fue hacer creer que las empresas son inviables y que no generan ingresos para entrar con la propuesta de privatización. Una forma que vieron de quebrar las empresas fue hacer gastos exorbitantes injustificables, como viajes innecesarios, lujosos, patrocinios y aumentos extraordinarios en los sueldos de los ejecutivos, como hicieron en el caso de Entel, la empresa de telecomunicaciones. Además, el gobierno bajó la inversión pública en 32.5%. El gobierno de Áñez, con un apoyo popular minúsculo, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y el imperialismo estadounidense, continúa aplicando agresivamente políticas neoliberales de una manera descaradamente dictatorial. La experiencia de Bolivia revela una vez más la tendencia de las fuerzas de la derecha global y el imperialismo estadounidense burlarse de la democracia cuando no conviene a sus intereses. La experiencia boliviana refuerza así la necesidad de volver a teorizar la relación entre el capitalismo neoliberal y la democracia, una tarea de inmensa relevancia en el contexto del auge de autoritarismo de derecha en varias partes del mundo. Durante el gobierno de Áñez, Bolivia fue testigo de la represión severa de las protestas ciudadanas y la suspensión de los derechos básicos democráticos. Según las cifras oficiales publicadas por la Defensoría del Pueblo, 37 personas murieron y 770 resultaron heridas en la represión a las protestas contra el golpe de Estado. El día 15 de noviembre, en una marcha pacífica, cientos de campesinos del trópico de Cochabamba se movilizaban rumbo a la ciudad de La Paz, mientras los militares les pidieron tiempo para darles el permiso para seguir adelante con la marcha. Empezó la gasificación de la policía y los militares empezaron a arremeter con balas a la población indefensa, desde tierra y helicópteros. La foto en el lado izquierdo de la pantalla es de esta masacre. Los residentes de Sencata, en el Alto, bloquearon la refinería de gas en su zona. El gobierno de Áñez envió las Fuerzas Armadas, que empezaron a disparar indiscriminadamente contra los manifestantes sin previo aviso. Las cifras oficiales indicaron 9 muertos, pero los residentes del vecindario afirmaron que el personal militar se llevó los cadáveres para esconderlos dentro de la planta y que no fueron recuperados.
Al día siguiente, los vecinos marcharon al centro de La Paz llevando los ataúdes de los muertos, acompañados por miles de personas de otros barrios de El Alto, La Paz y las provincias rurales. Fueron gasificados y dispersados, lo que los obligó a huir, dejando los ataúdes abandonados en las calles por un tiempo, como pueden ver en la foto en el lado derecho de la pantalla. La libertad de prensa fue severamente restringida. 2 días después de subir al poder, la ministra de Comunicación amenazó a los periodistas de que serían juzgados por sedición, lo que tuvo el impacto de silenciar a los medios de comunicación bolivianos. Los periodistas de Argentina que cubrían las protestas se vieron obligados a abandonar el país y un corresponsal de Al Jazeera recibió gases lacrimógenos en la televisión en vivo, como pueden ver en el lado izquierdo de la pantalla. Telesur y RT, que comenzó a cubrir las protestas contra el gobierno, fueron sacados del aire. Los grupos de choque de la extrema derecha tomaron instalaciones de la Confederación Campesina CESUTCB y su radio comunitario con petardos, dinamitas y molotov, amarrando a un árbol a su director, como pueden ver en la foto en el lado derecho de la pantalla. Después el gobierno cerró 53 radios comunitarios. En muchos de los casos, los policías y militares destrozaron y quemaron algunos de ellos. Durante mi trabajo etnográfico en la ciudad de El Alto, encontré 2 narrativas acerca de las transformaciones en las estructuras raciales de Bolivia. La primera narrativa era que los indígenas ya estaban en el poder. Para muchas personas en El Alto, la presencia de indígenas, especialmente mujeres de pollera, en el Parlamento, ministerios y embajadas fue un indicio positivo de los rápidos avances logrados en la lucha contra el racismo. A mis preguntas sobre la persistencia de la discriminación, respondieron con declaraciones como ¿cómo pueden discriminarnos cuando el presidente es aymara y hay muchas diputadas de pollera? Pollera es una falda que utilizan las mujeres indígenas en Bolivia, para los que no saben. Según la segunda narrativa, los cambios en las estructuras racializadas del poder no eran suficientes. Intelectuales indianistas denunciaron que los indígenas estaban instrumentalizados por el MAS porque el poder real seguía en las manos de los blanco-mestizos porque los indígenas tenían pocos cargos estratégicos en el gobierno. A pesar de los desacuerdos sobre el alcance del poder y la representación indígena en el gobierno de Morales, el gobierno de Áñez y su base política estaban empeñados en hacer retroceder todos los avances realizados en el frente de la igualdad racial y la justicia racial. Los golpistas retiraron la vipala, la bandera de la autodeterminación indígena, del Palacio Presidencial y la quemaron, como se ve en el lado izquierdo de la pantalla. El acto simbólico de la quema de la vipala también ha sido acompañado por ataques físicos contra la población indígena. La reacción racista que se había estado gestando a lo largo de los años culminó con una fuerte explosión tras la toma de poder por las fuerzas de extrema derecha en el país. Los ataques físicos y verbales contra los indígenas, especialmente las mujeres de pollera, en lugares públicos aumentaron exponencialmente en estos días, como se ve en el lado derecho de la pantalla. Particularmente terroríficos y escalofriantes fueron los videos que se publicaron de los miembros de la nueva organización paramilitar de derecha llamada Resistencia Juvenil Cochala en Cochabamba, que circulaban en motocicletas rodeando y atacando físicamente a las mujeres de pollera. Este nuevo grupo paramilitar, con el pleno apoyo de la policía, estaban perpetrando descaradamente ataques violentos contra sectores indígenas. En el periodo previo al golpe, la violencia de este grupo ya había dejado 90 heridos y un muerto. Usaban bazucas artesanales, petardos, cadenas y varillas de madera con clavos, pero se cree que tienen armas letales, incluso granadas. En el lado derecho de la pantalla pueden ver paramilitares botando mujeres indígenas de la plaza de Cochabamba. El discurso político de Áñez también estuvo marcado por un racismo descarado.
El 3 de enero de 2019, en un discurso público, dijo que se debe evitar la división de votos anti-MAS para asegurar de que los salvajes, entre comillas, no vuelvan al poder. En un sentido similar, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz llamó a los manifestantes indígenas bestias humanas indignas de ser llamadas ciudadanos. Hubo dos momentos de movilizaciones populares durante el gobierno de Áñez. El primero fue en noviembre de 2019. La quema de la Vipala y la usurpación del poder por fuerzas de la extrema derecha provocó oleadas de protestas de diferentes sectores indígenas y sumergió a Bolivia en una seria turbulencia política. ¿Qué simbolizó la quema de la Vipala? En una reunión celebrada en el departamento de La Paz, un dirigente sindical dijo: para nosotros la quema de la Vipala significa volver al pasado. ¿Qué significa volver al pasado para ellos? La respuesta de una residente del barrio de Chasquipampa en La Paz en una entrevista con el canal Telesur nos puede dar unas pistas. Los indígenas que somos no vamos a permitir que vuelvan ellos. Ahora es cuando nos estamos organizando, ahora es cuando nos han hecho despertar. El pueblo boliviano ahora sabe cómo hoy en día una mujer de pollera tiene el derecho de opinar, una mujer indígena tiene el derecho de entrar a una oficina. Anteriormente estábamos prohibidos. Si entrábamos, teníamos que bajar nuestros sombreros, estar atrás, pero ahora gracias a un indígena que ha entrado, todos tenemos derecho, el mismo nivel tenemos. Por otro lado, grupos indianistas rechazaron la narrativa de los cambios radicales bajo el MAS, pero protestaron por la denigración de la Vipala y afirmaron que la Vipala no es el símbolo de un partido político. Por ejemplo, Comunidad Pucara, un colectivo de intelectuales indianistas, hizo una declaración pública exigiendo una estricta sanción legal para quienes no respeten los símbolos políticos indígenas como la Vipala y afirmando firmemente que no permitirían un retroceso de los derechos establecidos para las naciones indígenas en la Constitución. El 24 de noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad una ley para realizar elecciones en un plazo de 120 días. Y también se realizaron diálogos entre el gobierno y los movimientos sociales. La garantía de nuevas elecciones desmovilizó temporalmente a los sectores populares. Sin embargo, el gobierno no cumplió con ninguna de las promesas. Aprovechando la pandemia, el gobierno de Áñez, en complicidad con el Tribunal Supremo Electoral, reveló sus intenciones de posponer indefinidamente las elecciones. En agosto de 2020, cuando se pospusieron las elecciones por tercera vez, los movimientos sociales declararon un paro indefinido. Eso fue el segundo momento de la resistencia masiva. En los próximos días bloquearon 128 puntos estratégicos a lo largo y ancho del país, como se ve en el mapa en la pantalla. Poco a poco los manifestantes fueron más allá del reclamo inicial de no postergar las elecciones y pidieron la renuncia inmediata de Áñez. Fernando Guarachi, dirigente de la Central Obrera Boliviana, declaró: cuando la dictadura se hace un hecho, la revolución se hace un derecho del pueblo. La dirección del MAS optó por negociar con el Tribunal Supremo Electoral y aceptó el aplazamiento de las elecciones. Sin embargo, la nueva ley fijó el 18 de octubre como plazo máximo para la realización de elecciones generales. Existían serias dudas sobre la posibilidad de transparencia en las elecciones. Se plantearon dudas sobre la imparcialidad del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, quien tenía una historial previo de colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos, según comunicación de Wikileaks. También era director del Instituto Nacional Democrático en Honduras, cuando la misma organización supervisó las elecciones presidenciales fraudulentas en el país en 2013. Las organizaciones de movimientos sociales establecieron sus propios sistemas para controlar las elecciones. El MAS también organizó un sistema paralelo de cómputo de resultados para cotejarlo con el del Tribunal Supremo Electoral.
Al final, Luis Arce Catacora, el candidato presidencial del MAS, ganó las elecciones con más de 55% de los votos. La actitud descaradamente dictatorial y racista del gobierno de Áñez logró unificar a los sectores indígenas populares. Además de los movimientos sociales que apoyaban al MAS desde el 2005, Arce y Choquehuanca también recibieron apoyo electoral de indianistas radicales como Felipe Quispe, que era un crítico fuerte del MAS. Después de la victoria del MAS, Felipe Quispe declaró: demostramos que los salvajes, ignorantes, indios de mierda y bestias humanas somos mayoría. ¿Cuáles son las lecciones que ofrecen todo este proceso? Lo más importante es el papel crucial que pueden jugar los movimientos sociales en la defensa y el fortalecimiento de la democracia. Al organizar movilizaciones radicales antineoliberales de 2000 a 2005, los movimientos sociales habían llevado al MAS al poder. En 2020 frustraron los esfuerzos de las fuerzas oligarquías de derecha y sus aliados imperialistas para restaurar la forma más rabiosa de neoliberalismo racial en el país. Sin embargo, la relación entre el MAS y los movimientos sociales durante este periodo contencioso en la historia del país también ha estado marcado por fricciones. Hubo 3 momentos específicos en los que la dirección del MAS tomó decisiones que divergieron de las demandas de los movimientos sociales. En primer lugar, mientras los movimientos sociales querían a David Choquehuanca como candidato presidencial, la dirección del MAS eligió a Luis Arce y Choquehuanca se convirtió en candidato a vicepresidente. En segundo lugar, durante el paro, los movimientos sociales quisieron continuar las movilizaciones y forzar la renuncia de Áñez, pero el MAS negoció con el Tribunal Supremo Electoral y el gobierno para aprobar el aplazamiento de las elecciones. En tercer lugar, después de la victoria del MAS en las elecciones, mientras las organizaciones de movimientos sociales exigían que los miembros del gabinete fueran elegidos dentro de sus filas, eso no sucedió. Muchos de los ministros recién nombrados son tecnócratas más que líderes de movimientos sociales. Eso también tiene una dimensión racial, ya que la representación indígena en el gabinete está restringida a ministerios como Cultura, Educación y Desarrollo Rural, y viceministerios como Descolonización, Coordinación con Movimientos Sociales e Igualdad de Oportunidades. Con la excepción de Asuntos Exteriores, los puestos ministeriales de mayor importancia estratégica están ocupados por tecnócratas o intelectuales de izquierda mestizos blancos. Grupos indianistas señalaron que se trata de una obstinada repetición de una tendencia histórica en la que los indígenas sacrifican vidas en luchas revolucionarias, pero no les dejan ocupar posiciones de poder después. El futuro de las fuerzas progresistas y la democracia radical en Bolivia depende en gran medida de cómo se abordan estas contradicciones y cómo se desarrolla la dialéctica entre el poder popular desde abajo y el poder estatal desde arriba. Gracias. Muchísimas gracias, Tagatacan. Muchísimas gracias. Pasamos a la presentación de María Galindo. Quiero recordarles que está siendo traducido simultáneamente, así que todos los que hablamos debemos tener eso en mente para pausar un poco lo que estamos diciendo, nuestro ritmo. Bueno, María, adelante, por favor. Gracias. Yo quiero empezar agradeciendo la invitación. Quiero saludarles con un graffiti, ya que soy grafitera. En aymara, inglés o castellano, mujer quiere decir dignidad. Estoy hablando desde un país que tiene la tasa de feminicidios más alta de la región. Estoy hablando desde un país donde en este año de pandemia se han asesinado más de 105 mujeres. Estoy hablando desde un país donde se han condenado por feminicidio solamente 13 casos que corresponden a actos de flagrancia. Estoy hablando desde un país donde se penaliza el aborto a título de cultura originaria, a título de indigenismo, y donde las mujeres que abortan y mueren por abortos mal practicados son las mujeres jóvenes, pobres e indígenas. Porque entre las clases medias urbanas
con $400 resuelves un aborto en cualquier clínica privada. Sin embargo, también les estoy hablando desde un país que en el anterior parlamento tenía el índice más alto de lo que podemos llamar cuota biológica. El 54% del parlamento estaba compuesto por mujeres convertidas en un bulto político para maquillar una machocracia, como le llamo yo. Una machocracia de la cual todos los movimientos sociales y por supuesto todos los movimientos y los pueblos indígenas son directos corresponsables. Yo quiero desarrollar solamente 5 puntos muy diferentes del compañero que me ha precedido y con todo respeto. Yo creo que no podemos hablar en este momento sino de procesos regionales que no necesariamente nacionales. Que estamos hablando de una crisis múltiple, no de una crisis simple. Es una crisis, al hablar de una crisis múltiple, estoy hablando de una crisis en varias capas simultáneamente. Ya la compañera que hablaba desde Chile hablaba de una crisis de la democracia representativa. Y en Bolivia hay una crisis de la democracia representativa muy profunda que yo la he llamado privatización de la política. No es, lamentablemente, una privatización de la política que solamente protagoniza la derecha fascista proimperialista que efectivamente existe, sino que es una privatización de la política que la perpetran los partidos políticos que están convertidos en mafias caudillistas. De ya, esta narrativa de golpe, no golpe de Estado en Bolivia ha tenido su asidero y su éxito principal en la capacidad que ha tenido de interpelar a un gobierno caudillista donde Evo era el presidente, la ley y la completa arbitrariedad. La ley de partidos políticos en Bolivia, si bien el movimiento al socialismo gobernó 14 años y cambió muchos regímenes, no tuvo el deseo de cambiar la ley de partidos políticos. Para hacer política en Bolivia necesitas muchos millones de dólares y un permiso del Tribunal Supremo Electoral imposible de acceder. Es por esa razón que en esta privatización de la política a modelo boliviano, lo que ha habido es una cooptación grosera de las cúpulas dirigenciales de los movimientos sociales. Estamos hablando de movimientos obreros, movimientos mineros, movimientos campesinos, pero de las cúpulas dirigenciales que se han dedicado a perpetrar un modelo de política que no ha sido transformadora, sino que ha sido tremendamente corrupta y tremendamente masculinista y machista. Yo he desarrollado 2 años en la anterior legislatura una investigación sobre homofobia y machismo en el Parlamento boliviano. Y lo que he podido determinar, esa investigación está publicada en un libro que se llama No hay libertad política si no hay libertad sexual, es que los portavoces parlamentarios de una mayoría de 2/3 del movimiento al socialismo eran un pequeño grupo que no excedía a las 8 personas. Y la gran masa de parlamentarios y parlamentarias, sobre todo mujeres venidas de los sectores populares, funcionaban como un adorno, funcionaban como una masa útil para votar y obedecer. Es por eso que cuando se da esta crisis del derrocamiento de Evo Morales, no existía en el Parlamento una capacidad de responder a esa crisis política y apareció una mujer que nunca había tomado la palabra ni para decir hola, que se llamaba Eva Copa, una mujer de extracción popular del Alto, muy joven, que ella misma, al acceder a la presidencia del Senado,
dijo durante la legislatura, es la primera vez que tengo oportunidad de hablar. Esa mujer fue severamente atacada por el grupo caudillista de Evo Morales. Bueno, eso en cuanto a la privatización de la política. Estamos también ante una crisis del neoliberalismo, una crisis muy fuerte del neoliberalismo que prometió hizo una serie de ofertas políticas a la sociedad y ninguna de esas ofertas digamos que se ha concretado realmente, por supuesto que tampoco en Bolivia, y que nos inserta a las sociedades latinoamericanas, a la sociedad boliviana, dentro de un modelo extractivista, colonial, que no ha sido cuestionado por el movimiento al socialismo ni en un solo punto. Yo quiero decir que Evo Morales fue derrocado en noviembre. En agosto de ese mismo año, estamos hablando del 2019, se quemaron más de 1 millón de hectáreas de bosque chiquitano y de bosque amazónico para el proyecto de exportación de carne a la China. Un proyecto que forma parte de este modelo colonial, ecocida, pero que además es un modelo suicida, del cual el gobierno de Evo Morales ha sido activo, activo propulsor, porque les interesaba dinero para invertir en cemento, dinero para invertir en un proyecto desarrollista con algunas declaraciones antiimperialistas, pero que no pasaban de ser una retórica antiimperialista. No hubo ningún esfuerzo en los 14 años, ni por convertir el Estado plurinacional de un enunciado retórico, políticamente romántico y hermoso, a una relación real. Tú tienes en el modelo masista del movimiento al socialismo diputados o diputadas de circunscripciones indígenas que simultáneamente representan a 6 o 7 pueblos indígenas, porque la representación directa ha sido negada en este modelo plurinacional. Por eso yo le digo a la compañera chilena, plantear la plurinacionalidad es muy importante, pero no como un enunciado, sino como una realidad. La plurinacionalidad supone la superación o la puesta en cuestión del modelo de la democracia liberal que en Bolivia no se ha logrado, y por eso es que hoy el gobierno de Luis Arce está frente a la inserción de Bolivia en un orden colonial mundial donde somos puritito, extractivismo, ecocida y suicida. Yo quiero decir que no es en este conjunto de crisis múltiple que estamos atravesando y que la pandemia de alguna manera ha abierto las sensibilidades y ha permitido cuestionarnos con mayor profundidad. Yo creo que los paradigmas derecha, izquierda, no son suficientes para analizar lo que está pasando en nuestras sociedades. Y no lo digo por una neutralidad. Yo no estoy hablando de un amarillismo de decir no hay derecha y no hay izquierda, sino que estoy diciendo que todos los problemas relacionados con la naturaleza y con el ecosistema para mejor, no son problemas que pueden ser interpretados ni por la derecha ni por la izquierda. Todo el conjunto de problemáticas, de desafíos y de propuestas que vienen desde el universo de las mujeres. En Bolivia se come y se vive gracias a las mujeres bolivianas que representan el sector más empobrecido y que tienen como problema social número 1 la violencia machista y la irresponsabilidad paterna. No son cuestiones que ni la izquierda ni la derecha va a tener ninguna capacidad realmente de interpretar. Entonces, en ese sentido,
Si utilizamos el paradigma derecha-izquierda para interpretar Bolivia, pensaríamos que el movimiento al socialismo es la izquierda y que Yanine Áñez, Carlos Mesa, etcétera, son la derecha. Cuando en realidad podríamos, tan solo por pasear las calles del Alto y de La Paz, decir que el movimiento al socialismo es el movimiento al neoliberalismo. Libre oferta de mano de obra, incumplimiento de la Ley General del Trabajo, modelo extractivo colonial para obtener rápidamente dinero e invertirlo en obras públicas que fortalezcan una mafia que administra el Estado, una mafia corrupta. Yo quiero decir que efectivamente la crisis de derrocamiento de Evo Morales ha tenido como protagonistas principales a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la policía. Pero no es que el Ejército y la policía de un día para el otro, en una visión maniquea, moralista muy escasa, se volvieron malos. Ellos recibieron probablemente, digamos, sobornos importantes del imperialismo y de la CIA para facilitar el golpe de Estado. Pero eran los comandantes de Evo Morales. Estamos hablando de una policía extorsiva, que es una mafia autárquica, que ha sido alimentada por los 14 años de Evo Morales, que nunca quiso resolver ni las competencias ni el papel represor de la policía. Nosotras hacemos recuentos como medio de comunicación feminista, recuentos de muertos, de asesinados y asesinadas por el Estado anuales. Y puedo decirles que en promedio, cada año, Evo Morales, su gobierno ha asesinado entre 60 y 100 personas en diferentes niveles de revueltas populares, revueltas contra sectores cocaleros y yungueños, revueltas contra sectores mineros cooperativistas que en algún momento no lograba controlar y que para controlar utilizó a la policía. Ventajas para las Fuerzas Armadas y privilegios para las Fuerzas Armadas que devienen de la época de la dictadura de los 70s, que el gobierno de Evo Morales no quiso resolver, nunca quiso replantear ese papel pérfido de las Fuerzas Armadas en el país. Bolivia está en este momento de cara a desafíos muy grandes. Tenemos el desafío de uno de los sistemas de justicia más corruptos, más conservadores, que ya develan, por ejemplo, los datos que les he dado de cara al tema del feminicidio. Resolver las cuestiones de la justicia significa una remoción muy, muy profunda. En 14 años no se quiso resolver el problema de la justicia, sino que se quedaron como muy contentos con funcionar la justicia, el poder judicial a su poder político. Bolivia está ante el desafío de la construcción de un nuevo código penal. Estamos con el código penal Banzer, que es un código heredado de la dictadura de Banzer, donde precisamente se penaliza el aborto y hay otras cuestiones sumamente conservadoras. Este código penal solamente va a ser posible de cara a la reapertura de un gran debate social que vaya muchísimo más allá de lo que llaman los movimientos sociales cooptados por el movimiento al socialismo. Y yo personalmente creo que estamos ante el desafío de superar una política necrófila, porque en Bolivia hace muchísimos años lo que se hace es patrimonializar políticamente a los muertos por violencia estatal, y en este momento las víctimas que ha señalado el compañero que me ha precedido, que no son víctimas producto de una resistencia contra el golpe a favor de Evo Morales, sino que son producto de otro tipo de conflictos sociales, están siendo patrimonializados como muertos buenos por el movimiento al socialismo, y entonces estamos en un círculo vicioso de uso del terror y la violencia del Estado. Creo también que el modelo de inclusión, entre comillas,
de la democracia liberal representativa, de las mujeres como cuota biológica dentro de los partidos, de los indígenas y las indígenas como cuota folclórica. Ah, hay 2 indígenas en tal ministerio o en tal otro. ¿Y por qué son indígenas? ¿Por qué usan poncho? ¿Por qué usan pollera? ¿O porque tienen tal apellido? Pero que la mayor aspiración sea a ocupar algún lugar, aunque sea ornamental dentro del Estado, es un círculo vicioso del que necesitamos salir. Yo creo en la representación indígena, por supuesto, como una forma de representación directa, pero tengo muchas ganas de ponerme a discutir cuál es el contenido de esa representación más allá de la lógica de la apariencia. Igual que como feminista, creo muchísimo en la participación directa de las mujeres, pero no como una cuota biológica, porque Yanine Áñez fue precisamente producto de una cuota biológica que es la paridad y alternancia de mujeres en la política, que no nos ha dado como resultado, sino política machista y patriarcal con cuerpo y rostro de mujer. Entre machos y fachos, el país se va al tacho. Muchísimas gracias. He terminado. Bueno, muchísimas gracias, María. Ahora yo le voy a ceder la conducción de la mesa a mi colega Jaime Alves. Creo que después de escucharlos a todos y siendo la 1:09 de la tarde, creo que no es conveniente que yo hable sobre el Perú porque ha habido posiciones pues bastante polémicas y creo que más bien si se da alguna pregunta en el debate yo podría hablar sobre el Perú, pero creo que ya tenemos bastante para discutir y ya tenemos por lo menos 2 o 3 preguntas creo formuladas. Entonces te paso, Jaime, la conducción. Gracias, gracias María, Javiera, Tathagata, muy buenas colocaciones ahí que abre un espacio para algunas preguntas claves ahí sobre este momento histórico que estamos viviendo. Bueno, tenemos una pregunta que yo pienso que está más dirigida a Tathagata y Javiera, que es la siguiente. Es Macarena dice, gracias a todos, muy importante esta mesa. Me gostaria de saber como poderíamos pensar em uma política de gênero queer, sexual, trans e de mulheres, como nos ofereceu Maria Galindo em los contextos apresentados por Tathagata e por Javiera. Certo? Poderíamos pensar um pouco isso. Para Tathagata também, Michael Wolf pergunta se a insistência de Evo Morales em salir a concorrer por um segundo mandato não foi parte de se esse desastre que se passou aí em Bolívia não foi parte de sua estratégia equivocada de apresentar-se outra vez, insistir outra vez, talvez aí em diálogo com o que Maria Galindo está chamando de governo caudillista de Evo Morales. E para Maria, a pergunta é a seguinte: durante o processo constituinte boliviano, tu, junto com mulheres criando, trabalhaste em la redacción de uma constituição política feminista do Estado, não? ¿Podrías contar qué aprendiste en este proceso y qué consejos nos darías a los chilenos en el proceso constituyente que se está comenzando? Bueno, ¿quién responde primero? No sé. ¿Qué tal si le damos a cada uno de ustedes, ¿cuánto? 3 o 5 minutos para responder los que... ¿Sí? Diría como 3 minutos, ¿no? 3 minutos a cada uno, ¿sí? Quien quiera empezar. Bueno, yo empiezo y voy a ceder mis minutos a María porque yo quiero escuchar más sobre esta política, la constitución política feminista. Solo apuntar que los estudios de género y feminismo no son mi área, pero me parece totalmente fundamental y estoy 100% de acuerdo con el análisis que has hecho. Solo para apuntar unos datos, acá en Chile, el día de que salió el plebiscito, de repente hubo mucho orgullo por todas partes, que primera convención constituyente con paridad de género, que fue una lucha en el Congreso brutal, y
y nada, o sea, yo siempre he sido muy escéptica de esas cuotas, porque en Chile, bueno, tuvimos a Bachelet, que realmente también con el paso de los años más agradecida estoy. Si no hubiéramos tenido Bachelet 1, su primer gobierno, este estallido hubiera venido 10 años antes, porque las reformas sociales que ella hizo no fueron dramáticas y estructurales, pero sí ayudaron a apuntalar y a cerrar los agujeros más terribles. Pero el sistema chileno es totalmente injusto con la mujer, es discriminada en las pensiones, en el seguro de salud, en todo, y eso es totalmente naturalizado y justificado por los empresarios y por el análisis neoliberal economicista. Y Bachelet, como la señora que mostré, la que está presentándose después de toda una vida luchando por los derechos de las empleadas domésticas, Bachelet, por ejemplo, pasó la primera ley reconociendo sus derechos, dándoles una serie de medidas de protecciones legales y materiales. Pero yo quiero saber que Chile necesita toda la ayuda del mundo para que este proceso sea bueno, porque somos, yo creo, una sociedad con muchas fortalezas, pero que también está llegando a esto con muy poca experiencia y organizaciones para realmente llevar a cabo esto de manera positiva. Entonces, y como sabes, María, seguramente ha habido movimientos feministas acá muy nuevos, que hace 10 años no existían, pero geniales, que, o sea, para el nivel chileno muy llamativo, pero cómo se transciende eso a una organización política más transformadora. Así que, no sé. Bueno, tal vez entonces ahora para responder a Javiera y responder a la pregunta, tomo la palabra yo. Mira, yo deseo mucho que no les pase en el proceso constituyente lo que nos ha pasado a nosotras en Bolivia. Tú dijiste una cosa muy importante, que la revuelta fue una revuelta transversal generacionalmente, desde abajo, sin dueños, sin propietarios, sin caudillos. La revuelta del 2003 en Bolivia, que abrió el proceso constituyente, fue también así. De ya, cuando logramos que Sánchez de Lozada huyera, Evo Morales estaba en Ginebra, tal cual. Entonces, después el gobierno que entró tuvo que entrar con la agenda de la constituyente. Políticamente abiertos, políticamente abiertos. ¿Qué es pero qué es lo que hizo al socialismo? Y por eso pienso yo que es muy grave este fenómeno de la privatización de la política. Privatización de la política y partidización de la política son fenómenos muy conexos, porque los partidos no son núcleos ideológicos, sino que son núcleos de poder mafiosos, donde lo que se está discutiendo no son ideas, se están discutiendo formas de administración del poder estatal. Esa distinción me parece muy importante. Entonces, ¿qué pasó en el proceso constituyente boliviano? En el proceso constituyente boliviano hubo un control partidista porque es el que al movimiento al socialismo le convenía. Yo quiero decirle a Tágata que, por ejemplo, el fascismo de derecha es muy útil para el movimiento al socialismo porque te dice, mira, esos son enemigos, pero son muy funcionales, son como dos pilares de una misma estructura que asfixia a la sociedad completamente. Entonces, en Bolivia el proceso de ir a la constituyente era solamente posible a través del movimiento al socialismo. De ya yo participé en una candidatura bufa de burla porque no teníamos ninguna posibilidad. Las ONGs coparon los espacios, digamos, de consultoría, se gastó mucha plata y se llevó las ideas desde las mujeres, desde una visión liberal de igualdad de género, que yo creo que es algo que no sirve para nada y que no responde al siglo XXI. Entonces, en esas circunstancias ya trágicas, casi al final del proceso,
Mujeres Creando convocó una serie de asambleas y redactamos una constitución política feminista del Estado que no sirve más que como un testimonio de que nosotras teníamos una propuesta. Mi consejo muy concreto para las chilenas, y de ya yo quiero ir lo antes posible a Chile, porque estoy muy conectada con los movimientos feministas chilenos, es ir a proponerles que se sienten a redactar una constitución política feminista del Estado chileno, ya, porque no pueden, porque tienen que tener una especie de pedazo de madera, que sería esa constitución, para navegar en un proceso constituyente que va a ser muy mezquino y que va a ser muy difícil. Nosotras iniciamos el proceso de propuestas para la constituyente muy tarde, cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido el foro para hablar. Entonces nos pusimos a proponer. Yo creo que ahí lo interesante era haber hecho las cosas al revés. Sacar una constitución, divulgarla masivamente y esperar que esas ideas contagien, contaminen y que esas propias ideas nos lleven al foro de la constituyente. Yo creo que el proceso debió ser completamente distinto. Nos equivocamos. Bueno, acerca de la pregunta si de la decisión de repostulación no facilitó el golpe, por un lado sí es difícil hacer, ¿no? Como responder a preguntas hipotéticas, qué hubiera pasado, pero sí, la decisión de repostulación dio fuerza a la oposición para organizar un sector de la población, ¿no? En 2019, ¿no? Contra la elección. Entonces es algo que le dio fuerza, y eso también está relacionado con todo ese problema de que mencionó, ¿no? María del caudillismo, privatización de la política, y como mencionó, una crítica indianista ha sido así, que la privatización de la política también tiene esa dimensión racial, ¿no? Donde hay sectores de clases medias tradicionales que ocupan los puestos importantes en el gobierno. Los que luchan son los indígenas, pero al final los que ocupan los cargos estratégicos después, ¿no? Son de los, ¿no? élites tradicionales, pero ahora de izquierda. Y la política de género también, ¿no? También estoy de acuerdo, porque más allá de las políticas del Estado, es un asunto de la guerra de posición, como dice Gramsci, porque sí, Bolivia, ¿no? sigue siendo una sociedad con valores patriarcales muy fuertes. Entonces, los políticos, por ejemplo, si postan las elecciones, nunca van a comprometer que van a despenalizar el aborto. Cuando yo escuché la entrevista que hizo María Galindo con David Choquebanca, y eso fue la primera pregunta de despenalización, ¿no? Entonces, no pude responder. Igual Carlos Mesa, cuando fue entrevistado por Gabriel Oviedo, cuando le preguntó de despenalización de aborto, él dijo, pero eso es un tema extremadamente sensible, entonces no puedo tocar así. Entonces, creo que el problema no es solamente en el Estado, pero también en los valores patriarcales y conservadores muy fuertes que hay en la sociedad, ¿no? Entonces, eso es, hace unos años yo escuché creo que 2014, también fue un programa que organizó María Galindo en Radio Deseo sobre despenalización del aborto, y fue una dirigente de Bartolina Sisas y dijo, ¿no? que el Señor nos puede castigar, algo así, entonces no podemos abortar. Entonces creo que es una lucha, ¿no? Lucha que uno tiene que hacer en diferentes frentes, ¿sí? Para cambiar, ¿no? Cambiar esas ideas hegemónicos, el sentido común patriarcal que hay. Algo que pasó en 2019 fue candidatura de un pastor evangélico que también dice que es médico, se llama Chi Yun-chung. Él tenía propuestas abiertas que él va a dar, ¿no? Que él cree en curar a los homosexuales, y él va a dar el apoyo eso fue una de sus propuestas, que tiene que curar a los homosexuales de esa enfermedad, ¿no? Y el Estado tiene que brindar apoyo, ¿no? Entonces tenía propuestas así, ¿no? Y él ganó como 8% de la votación. Entonces eso también es una muestra, ¿no? de la gravedad, ¿no? del problema. Ok,
Gracias. Yo tengo una pregunta y quiero combinar mi pregunta con las preguntas de las otras personas. Yo puedo hacer una pregunta, ¿no, Cecilia? Claro, que puede usted, Jaime. Mi pregunta va alrededor de lo que Javier estaba hablando, de que en Chile las manifestaciones fueron muy orgánicas, ¿no, Javier? Si yo entendí bien, muy orgánica, muy para allá de los partidos políticos, de las instituciones tradicionales. Y María está golpeando duro ahí esta cuestión del gobierno caudillista, y que si yo te entiendo bien, María, si no estoy equivocado, el MAS para ti funciona como una domesticación de la rebeldía popular, ¿no? Domestica un poco las cosas y como jala ahí para detrás. Entonces eu quisiera entender por vocês um pouco isso, porque quando pensamos, por exemplo, no caso de Brasil, as jornadas de junho de 2014 foi que deram origem ao golpe de Estado em Brasil contra Dilma Rousseff, e este golpe de Estado que generou com estes movimentos da jornada de julho foram também popular, em sentido de que foi mais allá de los partidos políticos, mobilização de la prensa, de la gente, mobilizando os valores patrióticos e tudo, não? Então, quisiera solamente ver como que vocês veem isto, esta política mais allá de los partidos políticos, quais são as implicações políticas disto, em um momento em que a direita estrategicamente criminaliza a política, criminaliza os partidos políticos, criminaliza os mecanismos de participação institucionalizado. Ao mesmo tempo, a invitação de Maria Galindo é muito importante, não, Tathagata? É mostrar como, mesmo esses processos supostamente revolucionários, como o MAS, como o Partido de Trabalhadores em Brasil, em estes contextos, são partidos que decimos em Brasil, echado a luta 50 anos para detrás. Como demos um passo adelante e domesticamos a rebeldia popular. Queria entender como vocês veem essa tensão aí. E para Javier, o Robert está perguntando, ¿crees que o cambio de la Constituição vai a cambiar o sistema del mercado, do neoliberalismo, ou seguirá? E o Mário pergunta a Tathagata, como a direita conservadora, como a direita ha reaccionado ao retorno del MAS? Agora o poder. A ver, quizás si puedo ir yo primero, tratando de ser breve, la pregunta sobre si el cambio constitucional va a cambiar el neoliberalismo. Aquí me parece importante aclarar que en todo lo que yo he visto y escuchado en las calles y en los foros y en todas partes, no hay una demanda en Chile de abolir la propiedad privada, no estamos frente a un movimiento comunista o marxista, y no hay un llamado a un cambio radical al capitalismo en ese sentido. Sí hay un llamado a cómo superar el extractivismo y cambiar el modelo económico, queriendo decir por eso cómo mejorar o cambiar o avanzar, trascender el modelo económico, o sea, el extractivismo, la minería. Pero en ese sentido yo creo que va a... o sea, el énfasis está en fortalecer los derechos sociales y democratizar la democracia. Ese es como un poco lo más claro que se ha instalado. A tu pregunta, Jaime, el año pasado cuando fue el estallido y yo iba a las marchas, tenía súper presente la experiencia brasileña y ese miedo a que esto derivara en una derecha rancia, para mí fue muy real. Y en ese momento había una figura de ese estilo acá en Chile que ha ido perdiendo poder y atención de los medios en estos meses, así que se pudo evitar eso. Pero para mí era un miedo real y era algo que la gente conversaba, y aquí es interesante lo que dijo María. Yo entiendo muy bien, ¿no? esta manera en cómo el MAS puede fortalecer su poder apuntando a, miren, tengan miedo a esta izquierda facha, para así como encerrar la sociedad. En Chile no ha aparecido nada como el MAS, ni pareciera, ni está en el horizonte en este momento, pero quizás puede pasar y es
agradezco el recordatorio de esta idea de Evo Morales en Ginebra cuando sucede todo esto y quién se iba a imaginar que se iba a convertir en la figura que se convirtió. Así que todo es posible, supongo. El debate sobre los partidos políticos ahora en Chile es muy, muy fuerte. Y hay muchas voces diferentes, algunos que dicen tenemos que marginarlos de la Convención Constituyente, otros que dicen no, este justamente es el momento donde revitalizar y mejorar los partidos políticos. Me interesa mucho conocer más, María, comentaste que Evo en todos sus años nunca reformó el Código Penal, la fuerza policial y los militares y la ley de partidos políticos. Y en Chile ha habido ahora, se abrió la conversación de reforma a carabineros, a nuestra policía armada, y hay, empiezan a haber voces ahí sobre qué hacer con los partidos políticos. Chile tradicionalmente ha tenido partidos políticos fuertes, y han sido, yo creo que los últimos 5 años han sido años de cambios dramáticos en cómo se hace política por la irrupción de Camila Vallejo y todo el movimiento estudiantil que llevó a cambios a la ley electoral. Y ahí iba a decir algo más sobre y la elección de los gobernadores. Yo creo que los chilenos no se imaginan el cambio que eso va a querer decir para quienes se presentan, cómo se hace política y todo como la cultura política del país. No existe acá la experiencia de vivir en un estado federal donde, y tampoco se está llegando a eso, pero con la elección directa a los gobernadores regionales, yo creo que va a tener impactos muy grandes sobre los partidos políticos. Piensen que el 2021 los partidos políticos de Chile en total tienen que encontrar 15.000 personas para presentarse, para llenar todos los puestos en todas estas elecciones, concejales, alcaldes, convención constituyente, gobernadores, diputados, senadores, presidente. Es de locos, o sea, realmente se enfrentan a un año dramático, como cientistas políticos vengan porque es el paraíso del cientista político ahora mismo. Bueno, yo quisiera ahora responder justamente para enganchar con Javiera varias cosas. No sé si he entendido la pregunta, pero voy a decir lo siguiente. Es decir, no es que en Bolivia, porque el caso brasilero yo no lo comprendo muy bien, ni lo conozco con suficiente profundidad. Pero no es que en Bolivia hubo una revuelta popular contra Evo Morales que fue aprovechada por la derecha. Esto no fue así. Esto no fue así. De antemano, todos los paros cívicos que generaron la crisis política para el derrocamiento de Evo Morales eran paros de carácter religioso de la élite oligárquica terrateniente que había logrado importantes bases sociales sobre la fuerza de ideas muy conservadoras, nacionalistas, regionalistas e incluso racistas. Entonces, no es que se aprovechó una revuelta popular y luego se derrocó a Evo Morales. Eso para dejar un poco claras las cosas. Yo creo que la forma partido como forma de construcción, de representación política, está caduca y muere con el siglo XX y nos está trayendo estos problemas que nos está trayendo. Y de ya, por ejemplo, la única forma de representación que reconocen los parlamentos a modelo de democracia liberal representativa son formas territoriales. Yo personalmente, y dentro de esa forma territorial, buscan inclusiones aparentes de mujeres, indígenas, población LGBT o jóvenes, pero siempre dentro de esta lógica territorial. Yo personalmente creo que tenemos que ser capaces de inventar nuevas formas políticas que no sean partido político, porque el partido político fue el escenario de propuesta de ideas.
el escenario de discusión ideológica. Y hoy en América Latina, en Perú, en Chile, en Bolivia, probablemente en Ecuador también, los partidos no están discutiendo ideologías, sino simplemente son aparatos con un capital de distante para discutir manejos de administración del Estado, que es algo muy diferente. Yo sí creo en la necesidad de las luchas indígenas autónomas, de las luchas despatriarcalizadoras de las mujeres como luchas autónomas y de las luchas ecologistas como luchas autónomas que construyan un ideario político y se superpongan a la forma partido. Yo estoy trabajando en eso. Yo creo que eso va a ser muy posible. No creo que la discusión, por ejemplo, del Código Penal en Bolivia vaya a ser una discusión de partidos, porque las ideas no están ahí, porque son aparatos de propaganda, son aparatos de capital más que otra cosa, y obviamente los medios de comunicación están para funcionalizarse esa estructura. Yo creo que es muy importante construir idearios políticos y difundirlos socialmente desde otras formas de asociación y de colectividad más autónoma que no sean la forma partido. Yo en eso creo que esto es muy, muy importante para poder tener futuro, para poder tener esperanzas como continente. Ahorita en Bolivia ha ganado el movimiento al socialismo, pero yo he planteado un análisis donde yo creo que no es el movimiento al socialismo el que ha ganado, sino que es una especie de reconstitución de un bloque popular estilo Gramsci de frente a la amenaza fascista y racista. Y que el movimiento al socialismo era la única manera de frenar eso, pero que es una manera con un vínculo relativamente frágil con la sociedad y muy transitorio y muy circunstancial. Entonces, es lo que yo podría decirte, ¿no? Yo no creo que sea un peligro. Las fuerzas rebeldes en una sociedad nunca son un peligro, para mi gusto. Es decir, lo que ya ha pasado en Chile, toda la interpelación de los monumentos, todo lo mismo que pasa en este momento con Trump. No es Biden el que ha ganado, es Trump el que ha perdido, que es una postura completamente diferente y es una marcada de tiempo que nos están dando las sociedades. Entonces, ahorita no es la agenda de Trump lo importante, sino la agenda de la sociedad. Y yo creo que en Chile, ojalá la agenda de la sociedad sea capaz de volcarse en su agenda y no sean las agendas de los partidos lo principal. Y lo mismo en Bolivia. Yo tengo la esperanza y pienso ponerme a trabajar en eso, porque ahora estoy en una especie de pausa, donde la agenda del movimiento al socialismo no sea lo que prime, sino que haya y surjan agendas sociales desde diferentes ángulos que logren sobreponerse como sentido de época, como sentido de propuesta más importante. Bueno, sobre la pregunta de cómo ha reaccionado la derecha a la victoria del MAS, primero los candidatos como Carlos Mesa, ¿no?, aceptaron la derrota, pero había otros sectores que empezaron a movilizar diciendo que hay otro fraude, ¿no?, sin ninguna prueba, pero eso ya está desinflando. Pero para mí la pregunta más importante es la base social de la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 2019? ¿no? De ninguna forma fue así una revuelta popular que aprovecha la derecha, como dijo María. Y también desde mi investigación, ¿no?, investigación etnográfica que hice en el Alto y La Paz, encontré muchos de los sectores de clases medias tradicionales que estaban indignados y una queja principal era que el gobierno pone gente no profesional en posiciones de responsabilidad. Entonces, más que todo dieron ejemplos de mujeres de pollera como Casimira Rodríguez, ¿sí?, que fue, ¿no?, trabajadora del hogar,
lideresa de trabajadoras del hogar, que fue ministra de Justicia en el primer gabinete de Evo Morales. Ella no duró mucho tiempo en el ministerio, pero eso fue una razón suficiente para esas clases medias tradicionales para decir cómo pueden, ¿no? ¿Cómo pueden nombrar una empleada como ministra? Entonces el gobierno no está funcionando, todo está mal en el país porque tenemos ministras empleadas, así me han dicho varios. Y también cuando nombraron a Elvira Espejo, otra mujer de Pollera, como directora del Museo de Etnografía y Folclore, también he escuchado gente diciendo, mira, así destrozan instituciones poniendo cholitas en el cargo. Y entonces hubo esa reacción racial. Entonces, ¿no? La idea era que sí, ahora indígenas están ocupando esas posiciones de poder que antes correspondía a ellos. Esa es la base social de la derecha. Entonces, en 2019 sí hubo participación de diferentes sectores, uno no puede homogeneizar, pero una gran parte de las movilizaciones estaban en los barrios, ¿sí? En los barrios más elitistas y de clase media mestiza blanca en La Paz. Y entonces la base social de la derecha es algo que uno tiene que pensar, ¿no? ¿Qué pasa con esa base social? ¿Qué salidas políticas va a buscar o qué proyectos políticos va a buscar esta base social de la derecha? Entonces, y todavía hay esos grupos, como digo, los grupos paramilitares como Unidad Juvenil Crucenista, Resistencia, ¿no? Resistencia Juvenil Cochala en Cochabamba, que todavía están, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy importante para estudiar, ¿no? Todo ese tema de la reacción racial, como la base social de la derecha es una base que ve que sus privilegios están, ¿no? Están en peligro. Si uno hace un análisis profundo, no hay un peligro tan grave a sus privilegios, ¿no? Si uno ve, ¿no? El perfil de, ¿no? De la gente que ocuparon cargos importantes, y uno ve, ¿no? ¿No? Otros indicadores socioeconómicos, no es que hay un gran peligro al privilegio de las clases medias y élites tradicionales, pero se ha creado esa narrativa porque hasta un mínimo, ¿no? Un mínimo de representación indígena se ve como un peligro a sus privilegios. Entonces, es esa base social de la derecha, esa base social que estaba en las, ¿no? movilizaciones de 2019, hay que pensar en, ¿no? qué proyecto político va a buscar ahora esta base social. Bueno, yo tengo una hipótesis distinta de cómo va a reaccionar la derecha frente al triunfo del movimiento al socialismo, y mi hipótesis es que se va a aliar y va a buscar resolver buena parte de su proyecto de fondo, que es el control del excedente económico. Entonces, la derecha va a pactar con el movimiento al socialismo el proyecto de necrodiesel, va a pactar con el movimiento al socialismo la tenencia de tierras en el oriente boliviano, va a pactar con el movimiento al socialismo el proyecto de exportación de carne a la China y el proyecto de la introducción de transgénicos. Esos 4 proyectos estaban siendo pactados por Evo Morales con la derecha oligárquica terrateniente cuando fue derrocado. Esa derecha sabe infiltrar al MAS, ser parte del movimiento al socialismo, y el movimiento al socialismo sabe sentarse a negociar con ellos ese mismo proyecto. Entonces, no es que el movimiento al socialismo representa a la izquierda y luego hay otra derecha. El movimiento al socialismo es un experimento complejo que tiene la bandera indígena como un disfraz aparente importante, y que dentro desarrolla una serie de pactos de gobernabilidad que incluyen el modelo colonial, extractivista, ecocida, suicida y feminicida. Bueno, muchas gracias, María. Creo que estamos ya con el tiempo un poco justo, y mi colega Jaime me está pidiendo que hable un poquito del Perú. Y como hay pocos minutos, yo solamente, bueno, voy a asumir que las personas que están conectadas son personas muy informadas,
y no voy a hablar sobre los hechos que han pasado porque me imagino que son de conocimiento público, pero sí voy a decir, voy a aprovechar para decir algunas semejanzas y diferencias del peruano con lo que ha pasado en los países que estamos hablando, Chile y Bolivia. En primer lugar, lo que ha sucedido en el Perú en estas jornadas de esta semana, después de el Congreso peruano eligiera al señor Merino de presidente de acto, pasando primero se aparece al caso Bolivia, que sí es un golpe y no es un golpe, y en realidad esa discusión ni siquiera ha tenido tiempo de ocurrir, porque ni bien el señor subió al poder, ni siquiera pudo organizar un gabinete, estuvimos 2 días sin ministros, y desde el día siguiente a su subida al poder empezaron movilizaciones que nunca en mi vida he visto en el Perú, que son masivas en todos los lugares del Perú, en todas las ciudades, en todos los distritos de la capital de Lima. Gente que pensabas apolítica ha estado aplaudiendo a la gente que marcha. La característica ha sido el carácter masivo inédito y sobre todo de la juventud. Tampoco aquí hay derecha e izquierda. En ese sentido, estoy de acuerdo con María, no hay derecha e izquierda. Y sin embargo, como este señor no tenía a quién llamar, este señor me refiero al presidente de facto, Merino, resultó llamando a los únicos que iban a ser, bueno, un primer ministro caracterizado por una corriente ultraderechista, y se especula que la represión brutal que ha habido de la policía y que ha resultado en 2 jóvenes asesinados, uno de ellos con 10 balazos en el cuerpo de arma de fuego, se especula, y eso está por investigarse, o sea, porque ha habido, digamos, órdenes, no así una cosa así que no recibieran órdenes, bueno, entonces está investigando, pero se especula que el cerebro de toda esta represión brutal este primer ministro, que forma parte de un grupo ultraderechista, ultra religioso, como estamos viendo, y en ese sentido hay semejanzas con el avivamiento de estas fuerzas ultraconservadoras que han reaccionado con un gobierno como el de Vizcarra, que era, no tenía nada de izquierda, era simplemente un gobierno dentro del paradigma liberal, pero que estaba tratando de implementar unas reformas políticas mínimas. Y encontraron también posibles delitos de corrupción. Entonces eso ha sido lo que ha bajado al final al gobierno, ha ayudado a estas fuerzas que querían desde hace tiempo bajarlo. El punto importante en el caso peruano, y lo que yo creo que hace a estas marchas de los últimos años tan importantes y especiales e históricas, el Perú, a diferencia de Chile y de Bolivia, no ha tenido una sociedad, una política institucional fuerte. Estoy hablando, por ejemplo, en Bolivia hay una historia importantísima de sindicatos fuertes, ¿no? Organizaciones sindicales, movimientos indígenas. La sociedad, digamos, se ha organizado de una manera que en el Perú no se ha visto, no hay un paralelo. En el Perú, por ejemplo, no hay organizaciones indígenas fuertes. Sí las hay, pero no son comparables de otros países de América Latina. En el caso de Chile, ha tenido también una trayectoria constitucional larga edad, de respeto a la Constitución, si quieren llamarle democracia burguesa, etcétera, pero al mismo tiempo ha tenido una tradición marxista fuerte, de partidos fuertes de izquierda. En el Perú lo que hemos tenido han sido esos movimientos, por ejemplo, el partido político más importante del Perú que levantó la bandera revolucionaria ha sido el partido aprista, el APRA, y el partido aprista jugaba frentes, el frente electoral, el frente armado. Entonces, hay unas, digamos, interpretaciones sobre el carácter autoritario y sistemático de la política peruana con
posibilidad de dar oxígeno a las organizaciones que quieren una situación más democrática, porque son aplastadas con golpes de Estado, etc. Pero la paradoja es que en el Perú hay una tradición de golpes de Estado populares. Sánchez Cerro, presidente, hizo un golpe en 1930 con una aceptación masiva. El presidente Fujimori, un golpe de Estado con popularidad. Este ha sido el golpe de Estado, yo sí quiero llamarlo así, el que ha ocurrido en el Perú, ha sido el más antipopular de la historia. O sea, ha sido una usurpación del poder ejecutivo por el Congreso. Si digamos un golpe congresal, se puede discutir nuevamente si simplemente se ha manipulado la ley y se puede llamar legal, porque hay una falla en la Constitución. Para los que no conocen, la razón por la que ha sido destituido a Vizcarra literalmente es porque el Congreso sacó una cláusula de la Constitución que dice que el presidente puede ser destituido por incapacidad moral. Existe desde el siglo XIX. La discusión entre los constitucionalistas es que eso en el siglo XIX significaba incapacidad mental, enfermedad física. Pero, digamos, no importa si es golpe, la mayoría de gente lo considera ilegítimo. O sea, si es legal o no es legal, es otra cuestión. El carácter ilegítimo e indignado. Estos millones de movilizados, bueno, ha salido noticia últimamente que el TikTok ha sido una herramienta importantísima en la movilización de jóvenes. Uno de estos chicos de TikTok que tiene 17 millones de seguidores. O sea, ha llegado a una movilización de gente que antes el día anterior llamábamos políticos y que de pronto despertaron. Entonces es una movilización, es un golpe antipopular, si quieres, o es una usurpación del Estado que nunca ha sido el rechazo a una cosa así, porque los golpes, incluso el gobierno militar de Velasco, el Perú ha tenido reformas sociales importantísimas bajo gobierno militar. No fue una revolución como en Bolivia, la del 52. No fue una revolución marxista democrática electoral como el Chile. Entonces no tenemos esta tradición democrática en el Perú, y por eso es que tenemos una tradición autoritaria más fuerte, y también se explica por Sendero Luminoso. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre llamadas transiciones democráticas de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú? Es que cuando el Perú sale del golpe militar, del periodo militar, que es un gobierno militar de izquierda, en 1980 hay elecciones a la democracia, y esas elecciones son petardadas por Sendero Luminoso. O sea, el mismo día en que empieza la transición democrática con elecciones después de 12 años de militarismo, el mismo día la democracia nace con este partido violento que boicotea las ánforas. En otras palabras, la democracia del Perú está herida por abajo con el surgimiento de Sendero Luminoso, y toda esa época que debió de transformaciones democráticas está marcada más bien por el golpe, por la represión a Luminoso, y ¿quién sale triunfador? Fori. Entonces hemos tenido una secuencia, para terminar, de gobiernos autoritarios y partidos políticos autoritarios como el APRA y Sendero Luminoso, movimiento terrorista pero de filiación comunista, marxista, y eso hace que las manifestaciones de ahora sean tan históricas. Quiero terminar solo una frase. Bueno, el análisis que es lo que tenemos en común con Chile, con Bolivia y todos los demás, es lo que está hablando María. El sistema de partidos políticos se ha caído. El sistema que funcionaba en el siglo XX ya no está funcionando. Y en los últimos 30 años se ha visto más claro. Es el debilitamiento de la política paralelo al crecimiento de la economía. Y eso, pues, muchos llaman el modelo neoliberal. Eso tendríamos que, porque ese es el factor común. La economía, digamos, se instaló una hegemonía en el discurso donde se celebraba el crecimiento económico en el Perú,
y se destruya la política. Y las consecuencias son las que tenemos. Y finalmente la represión, yo puedo definir por historia, si no se han dado cuenta, que con una reflexión de Jorge Basadre, que analizando los golpes de Estado en el Perú, las revoluciones desde el siglo XIX que hemos tenido, sobre todo las del XIX, que se llamaban revoluciones, pues a estas tomas de Estado con masiva movilización popular en guerras civiles, él dice que hay revoluciones que eran fomentadas por líderes y hay otras donde el pueblo clamaba a un líder, que son revoluciones sin líder. Sin líder. En el Perú tenemos ahora un momento que yo me atrevo a llamar potencialmente revolucionario, pero sin liderazgo. Y ahora se ha solucionado con la elección temporalmente, se ha estabilizado un poquito con la elección de un presidente de transición, pero es un movimiento potencialmente revolucionario, pero que está como pendiente del mismo, porque con esa trayectoria autoritaria que hemos tenido, no sabemos qué va a pasar y quién al final va a tomar el poder. Hay elecciones en abril y esperamos que se anulen por otra intento del Congreso. Las mismas personas que hicieron los 2 intentos de golpe siguen en el Congreso. Entonces, la calle moviliza, van a seguir haciendo lo que quieren, y si el Tribunal Constitucional, que está en sus manos, decidir qué significa esa cláusula llamada incapacidad moral, el Tribunal Constitucional no se pronuncia de manera clara, va a haber golpes cada semana, van a haber intentos del Congreso de vacar al nuevo presidente, porque ya le están diciendo terrorista a un tipo que pues no tiene filo de izquierda, ¿no? Es un tipo de centro, de derecha, pero ya lo están atacando como tal, y el terruqueo es justamente la acción más clara del político, ¿no? De querer poner un tapón, llamarte terrorista y que no hables más y se queda la discusión ahí. Eso es un poco el resumen apurado de lo que puedo decir que está pasando en el Perú. Jaime, te dejo a ti porque ya estamos a 55. Sim, eu penso que faltamos 5 minutos, não sei se temos tempo para essas perguntas ou de pronto não sei. Pienso que, mira, ya estamos creo que hemos tenido ya bastante tiempo. Hay preguntas que son específicas para Javiera. Yo pienso que si pueden usar, puedes leerlas rápido y ver si ellas pueden en 30 segundos cada una, o si no deciden dónde pueden ir a leer, dar una página web donde pueden encontrar esas respuestas, sería lo, ¿no? Sigue, Jaime. Bueno, Javiera, entonces para usted, la experiencia de los estudiantes, las estudiantes de UCSB en Chile, en medio de esas movilizaciones, y para María, que hablaras un poquito, por lo menos direccionar a la gente para la página de Mujeres Creando, la gente que Raquel Pacheco quer saber más sobre. Bueno, súper brevemente, los estudiantes de UCSB y de todo UC, porque el centro de estudios que tenemos acá y la oficina de EAP es para los 10 campus del sistema de la Universidad de California. La experiencia fue muy buena, fue interrumpida y llena de sorpresas, no todas gratas, pero en general fue muy buena, se sintieron... por todo lo que me contaron los estudiantes, yo estuve en contacto constante con ellos, vinieron a casa, la verdad es que los extrañamos mucho porque ahora está todo suspendido por COVID, pero la mayoría, o sea, se sentían muy privilegiados de estar acá, incluso uno que tuvo un susto bastante fuerte por un proyectil de una lacrimógena, un día que los carabineros, la policía, fueron al campus de la Universidad Católica, cosa que normalmente no hacen. Incluso él, que estaba un poco asustado por lo que le pasó, decía, y que perdió el semestre, perdió la clase, no tuvo que volver a hacerlo todo, pero él decía, para mí ha sido un privilegio total poder ver esto, participar de esto, observar, ver cómo la gente está luchando por sus derechos y lo están logrando, así que me siento muy afortunado de estar acá. Así que, y esa fue realmente la experiencia general de todos.
Ahora he estado en contacto con varios de los que estuvieron acá hace un año y siguen muy contentos y estaban muy emocionados del resultado del plebiscito, y seguramente hay algunos escuchándome ahora mismo. Y si es así, te mando un abrazo grande y, como dije, los extrañamos acá. Ojalá puedan volver pronto los estudiantes de la Universidad de California. La Chile y la Católica ya han anunciado que sus clases el semestre que viene, que empieza en marzo, va a ser online todo, o sea, sin clases presenciales, pero estamos todos con la esperanza de que el segundo semestre, que empieza en julio, pueda ser en persona. Así que, a ver. María, no se oye. No se oye. Sí, bueno, muy cortito. Muchísimas gracias a Cecilia por la explicación. Solamente escuchando lo que cada una de ustedes ha dicho, está claro que estamos frente a desafíos muy grandes. Son desafíos muy grandes de repensar las bases mismas conceptuales sobre las cuales tenemos que pensar y leer estas sociedades. Yo quiero decirles que Mujeres Creando es una propuesta sumamente modesta. Pueden encontrar varias cosas de las que hacemos en www.mujerescreando.org, pero la matriz es la siguiente. Cuestionamos la tecnocracia de género liberal de las ONGs, que está metida en los partidos políticos también, y que yo no diría que es un feminismo, sino que es un neoliberalismo de género. Cuestionamos la visión del feminismo desde su matriz eurocentrada, y nosotras planteamos un feminismo primero como un proyecto de transformación social y no como un proyecto de derechos para las mujeres, y segundo, como un proyecto de despatriarcalización de la sociedad, es decir, de desmantelamiento de las estructuras y no de uso o asimilación a las estructuras. Muy bien, aquí me dice mi reloj que son las 2 de la tarde. Lo único que me queda es profundamente a todos por participar, a las intérpretes que ya agradecí, y recordarles que, y a los asistentes y las asistentas, por favor, muchas gracias también. Recordarles que tenemos nuestra siguiente tertulia, donde se va a tratar la situación de Nicaragua, de aquí a 2 semanas, el 1 de diciembre, a la misma hora, a las 12, y sigan, por favor, nuestra página web, nuestra página de Facebook, y pronto espero vamos a tener Twitter, y no sé si TikTok como los peruanos, pero vamos a pensarlo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.